Alia creció en el tranquilo pueblo de Kalangiri, perdido entre colinas y campos de arroz en el sur de la India. Su infancia estuvo llena de los sonidos de la naturaleza, el canto de los pájaros por la mañana, el susurro del viento entre los árboles y las voces alegres de sus hermanos menores jugando cerca de la casa. La casa de la familia de Alia era sencilla, paredes de arcilla, un techo de hojas de palma y un pequeño porche donde su madre solía sentarse a limpiar arroz. Siendo la mayor de 5 hermanos, Alia llevaba una gran responsabilidad. Sus días comenzaban al amanecer, ayudaba a su madre a preparar el desayuno, lavaba la ropa en el río y luego iba al campo para ayudar a su padre. Aunque la vida en Kalangiri estaba llena de dificultades, Alia encontraba alegría en las pequeñas cosas. Amaba los paseos matutinos por la hierba cubierta de rocío y las noches tranquilas, cuando el pueblo se dormía bajo las suaves canciones de cuna que venían de las casas vecinas. Alia era hermosa. Su largo cabello negro brillaba como seda, y sus grandes ojos marrones parecían mirar el alma de cualquiera que los mirara. Pero su belleza no era solo externa. Su bondad y cuidado por los demás atraían la atención de muchos, incluido Rizab, un maestro de 26 años que cada semana viajaba al pueblo desde una aldea cercana para enseñar a los niños locales. Rizab era un hombre de carácter tranquilo, con una voz suave y una sonrisa sincera. A menudo se quedaba después de las clases para ayudar a los estudiantes y pronto se ganó el respeto de los habitantes del pueblo. Entre él y Alia se formó un vínculo especial. Comenzaron a hablar por casualidad, un día en que Alia llevó agua al campo donde Rizab ayudaba a su padre. Las conversaciones, al principio raras y breves, con el tiempo se hicieron más largas. Sus encuentros secretos tenían lugar en las afueras del pueblo, bajo un viejo árbol de banián. Allí, donde un arroyo los escondía de las miradas ajenas, compartían sus sueños. Alia hablaba de su deseo de escapar de la pobreza y ver el mundo más allá de Kalangiri, mientras Rizab le contaba su sueño de abrir su propia escuela. Su amor crecía, pero seguía siendo un secreto. En el pueblo se vigilaba estrictamente la reputación de las jóvenes. Todo cambió cuando llegaron malas noticias a la casa de Alia. Su padre, Villa, no había podido cosechar a tiempo debido a una enfermedad, y la familia se había endeudado. Los intereses del préstamo tomado con un prestamista local aumentaban cada día. Los padres de Alia comenzaron a buscar una solución. La forma tradicional era casar a su hija con un buen partido. Y pronto, esa buena oportunidad apareció. Rajat, un empresario adinerado de 34 años de la ciudad de Chandri, había notado a Alia en el mercado. Rajat era de esos hombres acostumbrados a obtener todo lo que deseaban. Su riqueza e influencia lo convertían en un pretendiente codiciado para muchas familias de la región. Envió a sus intermediarios a la casa de Alia con una oferta que sus padres no podían rechazar. Prometió pagar todas sus deudas y garantizar un ingreso estable para la familia. Para Villa y su esposa, esto era una salida de la pobreza; para Alia, el fin de todas sus esperanzas. Cuando le comunicaron la decisión, Alia sintió que el mundo se derrumbaba. Intentó protestar, decirles a sus padres que no estaba preparada para casarse con alguien a quien no amaba. Pero sus palabras fueron recibidas con la mirada fría de su padre y las lágrimas de su madre. «Lo hacemos por ti», dijo su madre. «Podrás vivir en la riqueza, y nosotros ya no pasaremos hambre». Desolada, Alia no encontraba consuelo ni en sus lágrimas ni en sus oraciones. Lo único que la mantenía en pie era el pensamiento de Rizab. ¿Pero qué podía decirle? ¿Confesarle que su amor no significaba nada frente a las deudas de su familia? ¿O pedirle que hiciera algo que ambos no podían permitirse? Esa noche, cuando todos en la casa dormían, Alia salió en secreto hacia el viejo árbol de banián. Allí, bajo la luz de la luna, se encontró con Rizab. Él lo entendió todo en cuanto vio sus ojos llenos de lágrimas. Sin decir una palabra, la abrazó, y por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió protegida. «Alia», susurró él, cuando ella finalmente le contó todo. «No permitiré que vivas en una jaula.
Encontraré la manera de ayudarte. Te lo prometo. Pero en el fondo, ambos sabían que tenían poco tiempo. Alia debía casarse con Rajat en solo una semana. El día de la boda de Alia se acercaba y cada hora que pasaba en espera de lo inevitable pesaba cada vez más sobre ella. Su corazón estaba dividido entre el deber hacia su familia y la imposibilidad de aceptar el futuro que le aguardaba. A pesar de sus miedos, continuaba con sus tareas cotidianas como si nada hubiera cambiado. Pero detrás de su aparente calma, una tormenta rugía en su interior. Los padres de Alia comenzaron los preparativos para la boda. Visitaban a los vecinos para invitarlos, discutían sobre la dote y se alegraban de que su hija formaría parte de una familia rica. Para ellos, esto era una oportunidad para ascender socialmente, liberarse de las deudas y ganar respeto entre los aldeanos. Alia escuchaba en silencio las conversaciones sobre la celebración, sintiendo que cada mención del nombre de Rajat era como un puñal que atravesaba su corazón. Rajat llegó por primera vez a Kalangiri una semana antes de la boda para conocer personalmente a la familia de Alia. Su llegada causó una gran impresión. Llegó en un reluciente jeep nuevo, vestido con ropa cara y acompañado por sirvientes. Los vecinos salieron de sus casas para ver al prometido, quien se convirtió en objeto de envidia para muchos. Rajat parecía educado y cortés, pero su mirada fría delataba su verdadero carácter, autoritario, arrogante y duro. Durante la reunión con la familia, Rajat observó a Alia detenidamente. Su mirada era penetrante, casi evaluadora, como si ella fuera un producto en venta. Esto la hizo sentirse aún más vulnerable. Habló con sus padres, prometiéndoles que Alia viviría en comodidad y lujo, pero apenas le prestó atención a ella. Solo le hizo un par de preguntas formales: ¿sabes cocinar y podrás adaptarte a la vida en la ciudad? Ni siquiera esperó a escuchar sus respuestas. Después de la reunión, Rajat la invitó a dar un breve paseo para conocerse mejor. Alia no pudo negarse, y ambos caminaron juntos hasta las afueras del pueblo. Sin embargo, la conversación no fluyó. Rajat solo hablaba de sí mismo, sobre sus negocios, sus logros y sus planes. También mencionó que una esposa debía ser obediente, mantener el orden en el hogar y no interferir en los asuntos de los hombres. Alia permaneció en silencio, con la mirada baja, sintiendo cómo sus sueños se desmoronaban uno tras otro. Mientras tanto, Rizab, al enterarse de la inminente llegada de Rajat, comenzó a actuar. Viajó a la ciudad cercana para reunirse con su amigo Anand. Este era conocido por sus contactos y su disposición a ayudar en situaciones difíciles. Rizab le contó sobre la situación de Alia y le pidió ayuda. Anand le ofreció refugio después de la fuga, pero lo advirtió del peligro. ¿Entiendes que esto tendrá consecuencias? Si el prometido o su familia se enteran, habrá problemas. ¿Estás dispuesto a arriesgarte?, preguntó. Sin dudar, Rizab respondió: no tengo otra opción. Ella es mi vida. De regreso en la aldea, Rizab intentó hablar nuevamente con Alia. Se encontraron en secreto bajo el viejo árbol de Banyan, su lugar habitual. Alia estaba abatida, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Rizab, no puedo hacerle esto a mi familia. Dependen de mí, susurró ella. Pero Rizab estaba decidido. No debes sacrificarte por sus deudas. Mereces libertad y felicidad. Nos escaparemos, y yo cuidaré de ti. Alia dudaba. Las dudas la atormentaban. ¿Podría abandonar a su familia? ¿No recaerían sobre ellos aún más desgracias por su decisión? Pero, en el fondo, sabía que Rizab tenía razón. Si aceptaba ese matrimonio, su vida se convertiría en una prisión interminable. El clímax del capítulo llegó en la última noche antes de la boda. Alia estaba sentada en su habitación, mirando la ropa y las joyas que sus padres habían preparado para ella. Esos objetos, tan hermosos a simple vista, eran para ella símbolos de cadenas. Cerró los ojos y recordó las palabras de Rizab: no estás sola. Yo estoy contigo. En ese momento tomó una decisión.
Su miedo dio paso a una firme determinación, no viviría una vida que le habían impuesto. Alia había tomado su decisión, pero era consciente de que la fuga estaría llena de riesgos. Su familia, los vecinos y, sobre todo, Rajat no dejarían que su intento de escapar de la boda pasara sin consecuencias. La noche antes de la ceremonia fue una mezcla de ansiedad y tensión. Apenas todos en la casa se quedaron dormidos, Alia salió de su habitación con un pequeño paquete que contenía solo lo esencial. Se dirigió al viejo árbol de Banyan, donde Rizab la estaba esperando. Rizab había conseguido un caballo prestado por un amigo de un pueblo cercano. Planeaban cruzar los límites de la aldea y dirigirse a la gran ciudad, donde, esperaba, nadie podría encontrarlos. Sin embargo, el camino no era seguro. Rajat, sospechando una posible fuga, había colocado a sus hombres en las carreteras principales. Un giro inesperado, un invitado desaparecido. La fuga de Alia no fue el único evento esa noche. En la casa de Rajat, donde él se estaba preparando para la boda, ocurrió una tragedia. Uno de sus hombres de confianza, Kartik, desapareció en circunstancias sospechosas. Este hombre era conocido por su dureza y solía encargarse de los trabajos sucios para Rajat. Su desaparición rápidamente se convirtió en un tema de conversación entre los sirvientes y los invitados. Al amanecer, la policía comenzó a investigar, ya que el cuerpo de Kartik fue encontrado en las afueras de la aldea. Los investigadores determinaron que su muerte había sido violenta. En la escena del crimen encontraron un pedazo de tela que parecía pertenecer a la ropa de alguien de la familia de Alia. Esto levantó sospechas y la atención de la policía rápidamente se centró en su casa. La cacería comienza. Cuando los padres de Alia descubrieron su desaparición, cundió el pánico. Los rumores de su fuga se extendieron rápidamente por el pueblo y Rajat se enfureció. Al enterarse de la muerte de Kartik, acusó directamente a Alia y a su familia, alegando que la fuga era solo una distracción para encubrir un crimen mayor. Exigió la inmediata captura de Alia y sus cómplices. Rajat contactó personalmente a la policía local, usando su influencia para acelerar la investigación. El inspector de policía Vinay, un hombre conocido por su integridad, llegó a Kalangiri para encargarse del caso. Al inspeccionar la escena del crimen, notó detalles extraños. El cuerpo de Kartik había sido encontrado cerca de un sendero que conducía al viejo árbol de Banyan. En el suelo había huellas de 2 pares de pies que llevaban al río, pero luego se desvanecían. Huyendo de la justicia. Para entonces, Alia y Rizab ya habían cruzado los límites del pueblo. Sin embargo, no sabían que estaban siendo seguidos. Uno de los hombres de Rajat los había visto en el camino y se apresuró a informar a su jefe. Rajat ordenó a sus hombres que los alcanzaran y también notificó a la policía, alegando que Alia había huido en esa dirección. Mientras tanto, el inspector Vinay comenzó a interrogar a los miembros de la familia de Alia. Sus padres le suplicaron que creyera que no sabían nada sobre la fuga, pero bajo presión admitieron que habían notado un comportamiento extraño en su hija en los días previos. Esto dio a la policía motivos para sospechar que Alia podría estar involucrada en el asesinato. Un enfrentamiento peligroso. En un camino forestal, a varios kilómetros de la aldea, los hombres de Rajat alcanzaron a Alia y Rizab. Se produjo una lucha feroz. Rizab, a pesar de su naturaleza pacífica, luchó desesperadamente para proteger a Alia, pero sus posibilidades eran escasas. Afortunadamente, el ruido del enfrentamiento llamó la atención de una patrulla policial que pasaba por la zona. El inspector Vinay y sus hombres intervinieron, arrestando a todos los involucrados en el conflicto. Alia y Rizab fueron llevados a la estación para ser interrogados. En ese momento, todavía no sabían que no solo los acusaban de fuga, sino también de estar posiblemente involucrados en el asesinato de Kartik. La investigación toma un giro inesperado. En la estación de policía, el inspector Vinay comenzó a juntar las piezas del caso. Alia y Rizab insistieron en que no tenían nada que ver con la muerte de Kartik.
Contaron sus planes de fuga y las razones que los llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, las pruebas encontradas cerca del cuerpo los colocaron bajo sospecha. La situación se volvía cada vez más tensa. Rajat seguía insistiendo en su culpabilidad, afirmando que Riza pudo haber matado a Kartik para facilitar la fuga. Pero el inspector Vinay, a pesar de las presiones, decidió llevar a cabo una investigación exhaustiva. La pregunta seguía en el aire: si no fueron Alia y Riza, ¿quién mató a Kartik y por qué? Este capítulo termina con el destino de Alia y Riza en la cuerda floja, mientras el caso del asesinato toma un giro inesperado. El misterio permanece sin resolver y la tensión aumenta con cada nuevo detalle revelado. En la estación de policía de Kalangiri, la tensión había alcanzado su punto máximo. Alia y Riza estaban sentados en la sala de interrogatorios, agotados y confundidos. Las acusaciones en su contra eran tan absurdas que a Alia le faltaba el aliento. Intentó explicarle al inspector Vinay que solo estaban intentando escapar de un matrimonio infeliz, pero cada frase suya parecía sospechosa, especialmente considerando las pruebas encontradas cerca del cuerpo de Kartik. El inspector Vinay era un hombre meticuloso. A pesar de la presión de Rajat, entendía que el caso era mucho más complejo de lo que parecía. Las pruebas encontradas en la escena del crimen eran demasiado vagas. El trozo de tela podía haberse perdido por accidente y las huellas en el suelo podían pertenecer a cualquiera. Pero una cosa era evidente: alguien quería que las sospechas recayeran sobre Alia y Riza. Nuevas pistas. Mientras Vinay trataba de juntar las piezas, su equipo encontró otra prueba importante. En el bolsillo de Kartik se hallaron unas llaves que correspondían a un cajón cerrado en la casa de Rajat. Los policías se dirigieron allí de inmediato para abrirlo. En el cajón había documentos y notas que revelaban una verdad impactante: Kartik se dedicaba a extorsionar utilizando el nombre de Rajat. Secretamente cobraba dinero a los agricultores locales, prometiéndoles protección contra amenazas inexistentes. Este hallazgo cambió el curso de la investigación. Kartik no era tan leal como parecía. Tenía muchos enemigos, incluidos aquellos que habían sufrido por sus extorsiones. Ahora, el inspector Vinay tenía que descubrir quién de estas personas podría haber cometido el asesinato. Conflictos ocultos. Mientras la policía profundizaba en la vida de Kartik, Alia y Riza intentaban demostrar su inocencia. Vinay les permitió contar su versión de los hechos. Alia describió su desesperación y la imposibilidad de aceptar la vida que habían elegido para ella. Riza confirmó que solo querían escapar para comenzar una nueva vida juntos. El inspector notó sinceridad en sus palabras. Sin embargo, todavía necesitaba resolver por qué el trozo de tela estaba en la escena del crimen. Decidió reconstruir los eventos de esa noche. Se dirigió al árbol de Banyan junto con Alia y Riza para identificar dónde habían estado durante la muerte de Kartik. Alia señaló el camino que llevaba al río, explicando que se habían dirigido hacia allí. Riza confirmó sus palabras, agregando que no habían visto a nadie en su camino. Mientras tanto, uno de los policías notó una huella en la hierba que no coincidía con el calzado de Riza. Esto fue otra prueba de que alguien más había estado en la escena del crimen. Presión de Rajat. Mientras la policía continuaba investigando, Rajat aumentaba la presión sobre Vinay. Utilizó sus conexiones para acelerar el caso e insistió en que Alia y Riza fueran arrestados. Son asesinos, repetía. No solo deshonraron mi nombre, sino que también quitaron la vida de alguien cercano a mí. Pero Vinay no cedió. Sentía que Rajat ocultaba algo. Todo en su comportamiento indicaba un deseo de cerrar rápidamente el caso en lugar de buscar la verdad. Vinay decidió centrarse en los motivos de Kartik y sus conexiones con otros residentes del pueblo. Una conversación inesperada. De repente, un testigo inesperado se presentó en la estación. Era un anciano pastor llamado Maes, que vivía en las afueras del pueblo. Contó que la noche del asesinato vio a Kartik cerca del río, hablando con un hombre desconocido.
Según él, la conversación era tensa y pronto comenzó una pelea. Escuché gritos, dijo Maes, pero tuve miedo de intervenir. Solo vi como uno de ellos cayó al suelo y el otro corrió hacia la carretera. Este testimonio le dio a Vinay una nueva pista. Ordenó a su equipo buscar al hombre que podría haber estado en esa zona esa noche. Además, la descripción del desconocido coincidía con la de un agricultor que había sido víctima de las extorsiones de Kartik. Descubrimiento de la verdad. Después de una investigación exhaustiva, la policía detuvo a un agricultor llamado Hayes. Durante el interrogatorio, Hayes confesó que Kartik había amenazado a su familia, exigiéndole una gran suma de dinero. Esa noche, Hayes se encontró con Kartik para intentar negociar, pero la situación se salió de control. Hayes admitió que, en un ataque de ira, golpeó a Kartik, sin esperar que cayera y golpeara su cabeza contra una piedra. Esta confesión absolvió por completo a Alia y Rishabh. Vinay los liberó de inmediato y se disculpó por el malentendido. Sin embargo, el caso aún no estaba cerrado. La policía planeaba no solo procesar a Hayes, sino también exponer las redes de extorsión que Kartik había manejado bajo el nombre de Rajat. Un nuevo capítulo. Alia y Rishabh finalmente obtuvieron su libertad, pero sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Decidieron dejar Kalangiri y empezar de nuevo en otro lugar. Esta experiencia les enseñó que incluso en las situaciones más desesperadas, vale la pena luchar por la felicidad sin perder la esperanza. Mientras tanto, Rajat perdió su reputación. El escándalo de las extorsiones se hizo público. Y su influencia en el pueblo se desmoronó. Alia logró escapar de un matrimonio impuesto y su ejemplo inspiró a otras mujeres del pueblo a reflexionar sobre su derecho a la libertad y la elección. Los primeros rayos del sol iluminaban las calles de Kalangiri cuando Alia y Rishabh salieron de la estación de policía. El cansancio mezclado con alivio se reflejaba en sus rostros. Finalmente eran libres, aunque esa sensación aún parecía frágil. Sabían que el pueblo recordaría esta historia por mucho tiempo y que sus nombres serían susurrados en conversaciones durante años. Sin embargo, para ellos, esto era el final de un capítulo y el comienzo de una nueva vida. Nuevos planes. Sentada en el asiento trasero de un autobús que salía de Kalangiri, Alia miraba por la ventana. Sus pensamientos estaban llenos de emociones encontradas. Al reflexionar sobre el pasado, sentía tanto amargura como alivio. Su vida en el pueblo, a pesar del dolor y el sufrimiento, le había dado la fuerza para luchar por su futuro. Ahora comprendía que en un mundo lleno de injusticias, a veces es necesario tomar riesgos para ser feliz. Rishabh, sentado a su lado, sostenía su mano. Ya había comenzado a planear su nueva vida juntos. Decidieron mudarse a una ciudad cercana, donde Rishabh podría trabajar como maestro y Alia esperaba encontrar un empleo que finalmente le permitiera sentirse independiente. Sus sueños eran modestos, pero estaban llenos de esperanza. Las consecuencias para Rajat. Mientras tanto, en Kalangiri, comenzaron a ocurrir cambios. El escándalo de extorsión relacionado con Kartik y Rajat se hizo público. El inspector Vinay llevó el caso hasta el final, iniciando una investigación contra Rajat. A pesar de que éste negó cualquier implicación, los documentos encontrados en su casa y los testimonios de los agricultores indicaban que estaba al tanto de las actividades de Kartik pero prefería guardar silencio. Los habitantes del pueblo, que antes admiraban la riqueza y la influencia de Rajat, se alejaron de él. Sus conexiones ya no podían proteger su reputación. La influencia de Rajat disminuyó, y sus planes de matrimonio con Alia se convirtieron en una fuente de vergüenza que ahora rodeaba su nombre. Un ejemplo para otros. La historia de Alia y Rishabh inspiró a otras mujeres en el pueblo. Vieron que la vida no tenía por qué estar predeterminada por los padres o las circunstancias. Muchas comenzaron a cuestionarse, ¿vale la pena aceptar decisiones impuestas? ¿Es posible luchar por el derecho a elegir?
mujeres que durante mucho tiempo habían guardado silencio comenzaron a hablar sobre sus sueños y deseos. La madre de Alia, que al principio se mostró escéptica ante su huida, con el tiempo reconoció que su hija había hecho lo correcto. Comprendió que el viejo sistema, que exigía obediencia absoluta de las jóvenes, ya no podía justificarse. El primer paso hacia una nueva vida. En la nueva ciudad, Alia y Rizab empezaron desde cero. Alquilaron una pequeña habitación que, a pesar de su simplicidad, se convirtió para ellos en un símbolo de libertad. Rizab consiguió trabajo como maestro en una escuela local y Alia encontró empleo en un taller de costura. Aprendía rápido, y su dedicación y talento no pasaron desapercibidos. Con el tiempo, no solo comenzaron a construir su vida, sino también a ayudar a otros. Inspirado por su experiencia, Rizab organizó clases gratuitas para niñas de familias de bajos recursos, dándoles la oportunidad de recibir educación y aspirar a la independencia. Alia se unió a él, compartiendo su historia y apoyando a quienes temían dar el primer paso hacia sus sueños. Conclusión. Pasaron varios años. Alia y Rizab, ahora no solo una pareja, sino una verdadera familia, miraban con orgullo los frutos de su trabajo. Su pequeña iniciativa se convirtió en un centro de apoyo para mujeres, donde cualquiera podía encontrar ayuda e inspiración. Alia miraba hacia atrás sin arrepentimientos. Ya no se sentía como la joven que había tenido que huir en la noche, perseguida por el miedo y las dudas. Ahora era una mujer que había construido su vida y había inspirado a otros. Una historia que comenzó con dolor y desesperación terminó en esperanza y fuerza. Alia y Rizab demostraron que incluso en un mundo lleno de injusticias hay lugar para la lucha, el amor y los sueños. Su ejemplo fue una luz para quienes temían avanzar, mostrando que la libertad siempre vale la pena.